Hace poco, como te contaba, estuve entrevistando a Arturo Herrera, que es un ex CEO de Inspire, y tuve su visión acerca de ser CEO, y me gustaría tener ahora tu visión también de lo que significa ser CEO. Por lo tanto, la primera pregunta que te quería hacer, primero es que obviamente te presentes y después te voy a decir la pregunta mejor. ¿Presentación formal o informal? No, informal. Este podcast en verdad es No, totalmente informal. Sí, esa es la sí. idea. A ver, en teoría el personaje es María Fernanda Yuppé, abogado, PhD, CEO, mamá, mujer a ratos cuando hay tiempo, escritora de fantasía y escritora de temas ya más de administración de empresas, derecho regulatorio. ¿De fantasía te refieres Harry Potter para ese lado? Ya, buena. Sí, de Fantástico. hecho, es que no podemos solo vivir en el personaje laboral. Es tan rudo el día a día, el tema de estar trabajando para generar producto, para llegar a clientes, para mejorar proveedores, que necesitas algo, o por lo menos lo que me ha tocado ver con la mayoría de los amigos que están en posiciones así, tienen un back. Y en lo personal el tema de la escritura fue lo que me dejó respirar cuando ya estaba completamente abrumada y surgió un mundo. Qué interesante que como hayáis partido diciendo el tema del personaje. Una vez tuve un coaching con una persona que me dijo que uno no podía ir como uno era al trabajo, sino que había que armar un personaje. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Como yo lo encuentro un poco disociante. Entonces, desde esa lógica, como una cosa, porque estaba viendo una entrevista que hiciste tú y tú decías como, yo tengo que ejercer un rol, a veces un complemento hablabas del decano, que era un decano medio rudo y que tú ejercías el rol complementario para poder generar un equipo. ¿Lo ves desde ese lugar o lo ves como literalmente un personaje que en algún momento colgáis el vestido del personaje y te vestís de Fernanda en la casa? ¿Cómo lo ves? Yo te digo, sí, lo veo como efectivamente casi una segunda personalidad que tú Uh-huh. vas generando en relación a lo que la organización necesita de ti. Porque toda organización tiene un ADN. Uh-huh. Cuando tú tienes un rol en esta lógica, el rol del CEO, mucha gente piensa que es el que manda. Eso no es así. El CEO que estima que es quien manda no es un buen CEO. El rol del CEO es ser un mediocampo. Es el que habilita al mejor jugador para cada una de las estrategias o las batallas que se vayan dando. Es el que levanta el equipo cuando está triste, es el que lo baja cuando está con muchas revoluciones y es necesario que vayan jugando en equipo. Es el que, como decía Elon Musk, que en general no suelo estar de acuerdo con él, pero en este caso sí, el rol del CEO es el que se hace cargo de dos problemas. Los que nadie puede resolver por complejidad y los que nadie quiere resolver dentro de la institución. Entonces tú no puedes llegar imponiendo, esta es una visión personal, tú no puedes llegar imponiendo lo que a ti te gustaría, porque tú entras dentro de un ecosistema que ya está armado normalmente, salvo que tú seas co-founder. Entonces el primer diagnóstico que tienes que hacer es qué es lo que la organización es, sacarle la radiografía, ver cuáles son los actores que son actores borde, con los que tienes que trabajar, por ejemplo, los cofundadores dentro de una organización o aquellos colaboradores que son vórtices, que son desde el inicio, que son en el fondo el aceite del motor. Entonces tienes que identificarlos rápidamente porque a veces hay gente que tú piensas este no hace nada y lo que hace es contener a todos, o sea, hace mucho. Entonces tienes que tener esos actores, claro, y después preguntarte qué es lo que necesitan de mí para llegar al otro nivel. Entonces, cuáles de todas las facetas que tengo, cuáles de todas mis características son las que van a tomar este equipo y potenciar. Y para eso, al contrario de lo que la gente espera, el ego es algo que tienes que haber trabajado antes. Porque si llegas con el ego arriba, no vas a escuchar al equipo, no vas a aprender de lo que te están diciendo, no vas a entender los dolores, te vas a cerrar como una ostra cuando la forma no sea la adecuada, pero resulta que el fondo sí era razonable. Entonces hay todo un trabajo que hay que hacer.
Y en lo personal, además, hay otro tema, que esto no es algo público, pero la verdad es que me da lo mismo en esta instancia por el tipo de audiencia que tú tengas que se sepa. Yo soy autista de alto desempeño. Entonces yo necesito salir con un personaje que es el que se sube a la testera, el que hace las presentaciones en los congresos, el que hace clases o el que da entrevistas, y después me disocio a mi verdadero ser geek, absolutamente nerd, que no le gusta hablar con gente, que le gusta el bajo perfil, que es más de Vans y jeans que de tacos y de Calvin Klein. O sea, una cosa es la marca, eso es lo que la marca necesita que tú hagas, y otra cosa es quién eres tú realmente y dónde te puedes permitir esos espacios de ser más tú. ¿Y cómo manejáis la soledad de esa posición? Porque hablaba con Arturo, hablábamos de eso. Me dijo algo muy parecido a lo que me estás diciendo. De hecho, el CEO más bien es un articulador, y el tema del ego es algo que también lo tocamos en algún minuto y fue como, porque él era CEO y después siguió trabajando en la empresa, pero se bajó y se puso en un lugar, o sea, no se bajó, o sea, se bajó de la oposición, Sí, pero cambió siguió de trabajando. posición a donde era más necesario. Exacto, y él dijo que no volvería a ser CEO, no porque lo hubiera pasado mal, sino que por el nivel de exigencia que refería o que significaba. Entonces, te pregunto el tema de la soledad porque hablamos de eso, es una posición bastante solitaria igual, más allá de que uno tenga todo un equipo, finalmente, y en este caso que tú me estás comentando de tu personaje, obviamente finalmente tú cerráis la puerta de la oficina y te encontráis con ambas Fernandas en ese espacio. Mira, ahí yo creo que hay dos cosas. Una cosa es el tema de la soledad persona en general cuando estás en estos roles. Ahí hay un truco que se usa que es bastante común, entre comillas, con la gente que está trabajando en estos niveles, que es que tú tienes tu little board, que es un grupo de amigos que están en las mismas posiciones que tú, en las mismas tomas de decisiones, que son como tu comité de confianza. Entonces, Tu a ese consejo de comité de Indias. confianza... Tu consejo de Indias, como se utilizaba en España. Entonces, ese como pequeño consejo, ¿qué es lo que hace? Primero son amigos con los que te has caído juntos. Pueden ser, por ejemplo, yo ahí tengo socios con los que he quebrado y hemos seguido siendo amigos. Personas con las que he colaborado en algunos proyectos, que es gente que además tú los conoces no en el ente disociante, sino que en el verdadero ente, y se construye un espacio de seguridad. Vale. Entonces, cuando ellos tienen proyectos nuevos, te los muestran y cuesta un café o un trago. Y tú les das tus opiniones, a veces se toman los proyectos juntos, a veces no, pero tú sabes que son esos amigos a los que tú puedes llamar a la mitad de la noche y decirles trae una pala. Y lo único que te van a preguntar es, llevo además una bolsa. No te van a preguntar a quién asesinaste. O sea, eso no es un problema. Son esos que van a estar en tu espalda, espalda contra espalda, en la batalla que sea. Eso te permite no sentirte solo, por una parte, y en segundo lugar, sentirte validado. Entonces ahí no necesitas la validación del equipo por el tema del ego, porque tú tienes estas personas que en general, para que funcione, no son personas salameras, no es que tú tengas una corte. No, tú tienes no son yes men que te están, o yes woman que te están diciendo todo que sí, dale, sí, está súper bien. No, al contrario. No, acá tú son tienes bastante exigentes. Dicen, ¿sabes qué? Te estás equivocando. ¿Sabes qué? Te estás enfermando. Este trabajo no está funcionando. O ¿sabes que estas decisiones no van bien? Revisa esto otro. ¿Viste esto? Mira esta otra empresa que lo está haciendo. Entonces, eso te ayuda para no sentirte solo y para tener un ambiente de seguridad, que es crucial. En lo personal, en el proyecto en el que estoy actualmente en el rol, porque esto es distinto, te pasa también cuando estás en directorios, por ejemplo, o en consejos asesores, que eso pasa en algunas de las empresas en las que trabajo, en las que estoy invirtiendo, pero acá en CryptoMarket en particular, tengo la suerte de que puedo pedirle un 1-a-1 a cada uno de los co-founders y decirles, ¿sabes qué? Me siento sola. No me están acompañando en estos procesos. Quiero
que la compañía sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero, porque este es tu sueño, y se sientan, ponen el freno y dicen, ¿sabes qué? Disculpa, estuve intenso en la última reunión, entiendo que esto lo estás haciendo por tal cosa, pero esto no lo veo. Entonces trabajamos mucho los puntos ciegos como parte de la empresa, pero tiene que ver con que es fintech. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos directorio 2 veces a la semana con los 2 co-founders. Entonces, cada decisión la vemos en 360. Porque son realmente reuniones de trabajo. Uno dirige lo que es IT, Growth y Producto, el otro Legal y AML, y yo veo la parte comercial, estrategia y lo que es la coordinación de áreas. Y finanzas los vemos ahí como un poco los 3, porque hay de auditoría y de distintas cosas. Entonces, la forma de organización que tenemos, una organización no tradicional, que nos permite el sentarnos y decir, mira, cada uno desde su expertise y desde su responsabilidad va mostrando las cosas que le preocupan en las decisiones que se están tomando. Y eso va desde contrataciones hasta cambio de proveedor estratégico. O sea, cualquier cosa. Y funciona bastante. Lo venimos implementando hace 2 años. Y hoy día, por ejemplo, yo puedo decirte, mira, hay cosas en que no estoy de acuerdo con tal y cual decisión. Pero tengo la tranquilidad de ir y preguntar y saber, de base antes de preguntar, que había una razón para eso. Entonces también tú llegas en otro no rol. ciega. Está ahí, sí, pues está ahí en No, y no llegas como, ¿por qué no hicieron lo que dije? No, es como, ¿qué pasó? Como, no, pasó esto, nos encontramos con esta sorpresa, tuvimos que hacer un cambio, ¿te parece cómo lo hacemos? Tenemos estas opciones todavía. Entonces también ahí eso sirve acá. Pero es normal, o sea, algo que cuesta mucho entender cuando pasas del C-level a dirigir una compañía, es que tú estás solo, porque tú no, los amigos son entre pares. Tú no tienes amigos ni hacia abajo ni hacia arriba. No. Y no es un problema, porque de hecho con uno de los co-founders es chistoso, porque tenemos 2 tipos de reuniones. Reuniones de trabajo y reuniones en que este es de amigos, perfecto, y nos podemos decir lo que nos queramos decir, porque eso es un espacio personal. Y ninguno se enoja después para la parte laboral. Pero hay que hacer esa diferencia, porque si no es muy fácil confundirse y pasarlo mal. Sí, es verdad, es verdad. Yo personalmente tengo un tema con esa posibilidad de disociarse, pero básicamente como básicamente porque creo que es muy difícil nomás, pero al final de cuentas uno lo termina haciendo igual. De hecho, estaba pensando en parte de la entrevista que estaba viendo, dijiste una frase, voy a parafrasearte porque no lo recuerdo textual, pero era, el que quiere creer en ti lo hará, y el que no, siempre encontrará una razón, un motivo o una excusa para no hacerlo. Pensando en eso, tu personaje, como armar el personaje, puede ser una empresa infinita, porque finalmente siempre va a haber algo que te va a faltar. Entonces, ¿cómo logras armar, como estructurar esta versión de ti para poder estar donde estás hoy día? Porque eres una mujer muy exitosa y por eso te digo, estuve revisando y la verdad es que he hecho un montón de cosas. Entonces me llamó mucho la atención, y también entiendo y lo veo porque mi mamá es emprendedora, y el ser mujer en un mundo de empresa es rudísimo. Entonces por eso me detengo tanto en este tema, ¿cachai? Como de cómo hacer eso del que quiere creer en ti, el que no, cómo te va a modificar, cómo te mimetizas. Primero tú tienes que saber quién eres. Entonces, yo no te voy a, por ejemplo, no puedo decirte, mira, yo voy a ser una persona suave. No. Cuando estoy trabajando no soy suave. Soy intensa. Vale. Esto lo conversé hace un rato en un board. La intensidad está ahí. Entonces, ¿qué no puedo hacer? Prometerte que no voy a ser intensa, porque no está. Entonces tú sabes qué características son tuyas. No es que tú crees un personaje como en el teatro, que eres algo que no corresponde a lo que tú eres realmente, sino que ves dentro de tus fortalezas cuáles son las que apoyan al colectivo, y dentro de tus debilidades cuáles son las que tienes que trabajar, porque es un mejorar todos los días para que el colectivo funcione.
Entonces, por ejemplo, a mí, ¿qué me ha servido mucho que no es normal con jefaturas hombres? Cuando me equivoco lo reconozco y pido disculpas. Y esto lo hago con mis hijos también. Entonces, Sí, si es que estaba fuera de foco y me equivoqué en una reunión y en la reunión habían 5 personas y después tenemos una nueva reunión con esas 5 personas y me equivoqué en la primera, pido disculpas delante de las mismas personas que vieron el error. Porque lo que hay que reparar, tener cuidado obviamente. es Sí, no afectar totalmente. al equipo. Entonces, siempre permitirte mejorar en el proceso es algo que sirve. El entender que, perfecto, me equivoqué, mañana voy a ser mejor y voy a tratar de no cometer este error. Eso ayuda mucho, porque el tratar de ser perfecto no te acompaña en el cambio. No. Y lo otro Te que hace también perder me ha servido, espontaneidad, aparte. sí, porque es que no es como que sea un robot, es como, esto es le pones el volumen a las partes de ti que más ayudan al proyecto, pero no es que sea una cosa distinta a la que eres realmente, porque lo otro es mentira. Vale. O sea, no es eso lo que estamos haciendo. Y lo otro que me sirvió hace un tiempo atrás, yo te digo, hace 7 años atrás, lo entendí más o menos entre 7 y 5, tú nunca vas a ser el héroe en la historia de todos, porque cada uno está viviendo su propia historia. Entonces, para algunos tú eres un héroe, para otros tú eres un villano, y para otros eres un personaje que está en la parte de atrás. Entonces, yo no me puedo hacer cargo de cómo el otro me perciba. Eso está en su organismo, es su problema. Yo me puedo hacer cargo de lo que yo tengo que hacer. De tratar de ser clara, de tratar de ser justa, de tratar de mejorar todos los días. ¿Me voy a equivocar? Por supuesto. Cuando noto un error, trato de mejorarlo y de no volver a cometerlo. Pero si estuviera preocupada de lo que otros opinan, me vuelvo loca, porque desde el minuto en que entré en el mundo corporativo a los 25, mi presencia le molestó a gente por existir. Esta es una conversación que tengo mucho con mi hermana, que ella es de las feministas de la nueva ola, yo soy una ola atrás. Entonces, a ella le encanta ir a la calle, ir a las marchas. Yo al patriarcado me lo vengo sirviendo hace décadas. Con un limón en directorio. O sea, cada uno tiene sus formas. Sí, obvio. Pero tiene que ver con eso, el entender, mira, esto es lo que hay. ¿Te molesta que esa mujer no va a cambiar? Y a veces implica que tú tienes que ver un proyecto y decir, ¿sabes qué? Yo no soy la mejor persona para este proyecto y me tengo que ir. Yo de hecho que creo que es la misma universidad a la que viste esa entrevista. Es que sabéis que ayer estaba escuchando al fundador de LinkedIn y en una entrevista de Diary of the CEO, que es un podcast súper entretenido, no sé si alguna vez has tenido la posibilidad de escucharlo. Y él, claro, decía que había un momento en el que uno tenía que renunciar como cofundador o que tenía que renunciar a la empresa y que finalmente cuando uno era un trabajador o un empleado de una empresa, básicamente uno estaba al servicio de la visión y ponía lo mejor que tenía. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo ha sido, como por ejemplo, en algún minuto que tú has dicho ya, yo tengo que irme de aquí? Como, ya no estoy en este lugar, como, ¿qué has tenido que evaluar? ¿Cuáles han sido como las cosas que has tenido que evaluar como para decir, ya me voy a... ¿Sabes qué? En verdad este minuto llegó el minuto de salir. En una institución hace algunos años atrás, estaba muy cómoda, me agradaba mi jefatura directa, me agradaba lo que estaba haciendo, pero llegó una jefatura máxima con una orientación valórica distinta, más conservadora, más tradición. Y en esa lógica, yo tomé algunas decisiones en mi vida personal que no le parecieron, mandó indicaciones que tenía razón en ponerse nervioso. Ya yo adopté un alumno en la universidad en la que trabajaba. Entonces, su preocupación era el aprovechamiento, si hubiera alguna cosa, no sé qué. Pero al final era una adopción. De hecho, hoy día cambiamos apellido, está todo completamente regularizado, el universo sabe que es mío. Él tuvo un final feliz la historia. Pero el hecho que se cuestionara una definición familiar que yo ya había conversado con mi familia, que la había notificado por un tema de conflicto de interés para no estar en las pruebas, o no tomar asignaturas, o no tomar definiciones,
no para que opinaran sobre la vida personal, eso para mí es un borde. Sobre todo cuando tú estás tomando definiciones que tienen que ver con un tema valórico, con un tema afectivo. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es como, mira, mis valores son liberales, mis valores son tratar de ser auténtico, creo más en una espiritualidad que en una religión, respeto a la gente que es religiosa, pero no acepto que se me cuestionen mis propias formas. Entonces, cuando llego a cualquier definición que tiene que ver con eso, doy un paso al costado. Porque ni siquiera lo voy a discutir. Y no hay monto de dinero que me permita comprometer aquello que fue como fui criada, es como crió a mis hijos, es como lo conversó con mi pareja. O sea, no es algo que esté dispuesta a disponer. Entonces, cuando tú sabes cuáles son tus indisponibles, es mucho más fácil tomar definiciones. Y el problema que pasa con el emprendimiento y con el mundo fintech y con todo lo que es el mundo más de innovación y creativo, es que el dinero es un commodity. Entonces no te compran. Te compra el proyecto, te compra la visión, te compra el alma de una organización, pero no te compra el cheque a fin de mes. Entonces eso también a veces la gente no lo entiende. Creo que cuando tú estás en estas posiciones que son más directivas, tienes que entender muy bien cuáles son tus bordes personales. Porque eso te ahorra un montón de dolor innecesario en el día a día. Entonces, cuando te ves enfrentado a ciertas definiciones, tú dices, ¿sabes qué? No, este tema no. Y no pasa nada, es sin llorar, es sin pelearte, es simplemente doy un paso al costado porque no soy la mejor persona para esta posición. Y al final el tiempo me dio la razón. O sea, hay cosas que no volvería a hacer que no pasan por esa misma línea. Qué buena. Al final uno siempre llega al tema como de los límites en general en la vida, en la manera en la que si uno quiere vivir de una determinada manera, sí o sí tenéis que llegar a la posición de tus límites y definir tu propio ambiente de seguridad, básicamente, donde podéis como protegerte finalmente. O entender tus bordes, porque todos tenemos bordes. El problema es cuando no los conoces y estás confundido, lo pasas muy mal. Sí, es verdad. Oye, voy a hacer una pregunta nada que ver, pero yo fui parte de, hace un par de años, de esta locura de los NFT y me metí en ese mundo y ahí como que entré como un poco en el mundo de los criptos. Y antes había comprado un Ethereum y cuando empezó a bajar lo vendí y hoy día me arrepiento para siempre. De hecho, cada cierto tiempo, como dice Cerati, pones canciones tristes para sentirte mejor. Voy a ver cuánto tendría hoy día en Ethereum si es que me hubiera mantenido con esa inversión. Dicho eso, ¿cómo llegaste al mundo cripto? Un mundo que, o sea, bueno, lleva un montón de años, pero es algo que hoy día está agarrando ahí. Engañado. Ya, desde la Deep Web. No, de hecho, hace 3 años y medio, más o menos, yo hace muchas trabajo pro bono con un amigo que en esa época trabajaba en KPMG, hoy día trabaja en su propia firma, que él veía la parte tributaria y yo veía la parte de estructura corporativa para empresas de innovación de distintas líneas. Y este amigo me cita a una reunión, me dice, no, es que esta es una startup que es muy interesante, que yo creo que sería bueno que conocieras a uno de los fundadores. No hay problema, empezamos a conversar. Y a la mitad de la reunión, Martín Jofre, que es uno de los co-founders de CryptoMarket, me dice, ¿cuánto es necesario en sueldo para que tú te vengas a trabajar con nosotros? De película, literal. De película, o sea, de hecho me empezó a preguntar mis hobbies, empezó a preguntarme así como qué me gusta, un montón de cosas dentro de la conversación que dije a la mitad, fue como, es muy correcto, Martín, además. Entonces, no está preguntando porque se va a pasar para la punta, que es lo primero que uno siempre se piensa como mujer. Esto es una entrevista de trabajo y no me dije. Y efectivamente, Sí, totalmente. era una entrevista de trabajo.
En ese minuto estaban buscando al director de regulación internacional para que llevara a cabo el proceso de internacionalización en Europa. Entonces, siendo mujer y siendo abogado, primero los abogados es muy raro que les ofrezcan posiciones que no sean en el país donde estudiaron. ¿Ya? Siendo Sí, a por lo el más tema legislativo, sí. es local. Además, a lo más son latinoamericanos y esos son puestos para hombres. No hay mucha mujer en esas posiciones. Que te ofrezcan un cargo mundial para ver regulatorio era cuánto te pago. O sea, era una oportunidad que no se iba a volver a dar. Y además, Era el lo que reclamo, decir cuánto te pago al revés, o sea, cuánto yo claro, tengo que pagar para hacerlo, dale, perfecto. claro, porque el techo de Perfecto. cristal se rompía en ese instante. Entonces, era algo para hacer, más la oportunidad de trabajar en otro lado. Yo soy media nómada, así que me encanta esto de irme moviendo entre países para aprender de la cultura y qué es lo que está pasando. Así que por ahí era un sí. Y al año después se dio que hubo algunas diferencias, año y medio después hubo algunas diferencias internas, salió el CEO que estaba, y Martín con Rafa Meruane, que es el otro co-founder, me pidieron que yo tomara la posición. De Y CEO. me enamoré del mundo cripto. O sea, los Sí, chicos quieren cambiar el mundo desde la descentralización, es imposible no enamorarse. o sea, de hecho, a mí es la parte que más yo soy súper volado, así que si empezamos a hablar del mundo cripto te puedo tirar todas mis voladas, pero básicamente te quería preguntar como desde la tecnología primaria, que es el blockchain, ¿cómo creís tú que eso cambia la concepción de confianza en el mundo? Porque finalmente es un cambio de paradigma desde la lógica también de cómo podemos tener trazabilidad básicamente de las acciones o de todo lo que pudiésemos hacer. De hecho, tú hablabas ahí en la entrevista que no es tanto, es al revés, no es tanto lo que oculta, sino que más bien es lo que te permite generar una trazabilidad completa. Entonces, ¿cómo veis ese cambio en el mundo de la confianza, asociada también obviamente al dinero? No, pero es que creo que el blockchain es una de las mayores representaciones de la libertad que hay hoy día en el mundo. El problema, o más bien el riesgo, es que con la libertad viene la responsabilidad. Entonces, si yo quiero mover fondos de un lugar a otro con plena trazabilidad, tengo que estar tranquilo de que el origen de esos fondos es listo. Entonces, para los Partir por ahí. traviesos, el mundo empieza a achicarse, al revés de lo que piensa la gente, que es que se amplía. Porque una cosa es cuando tienes los dineros en la web, pero en algún minuto los tienes que descargar. Y ahí tienes que dar explicaciones. Hoy día, cada día quedan menos lugares donde no das explicaciones. Y ese espacio se va cerrando y se va cerrando hasta que llegue el minuto en que no se pueda, como pasó con otros sistemas de transferencia antes del SWIFT. Pasó con los KTT también. Entonces, en el caso del blockchain, te permite hacerte responsable de las cosas que tú dices. Hoy día, si es que tú produces en un país y vendes en otro, y entre medio tienes una cadena logística, tú puedes tener todo eso en el blockchain. Cosa que tus consumidores sepan exactamente qué ocurrió. Entonces, creo que para las personas que son más honestas, es una tremenda herramienta. Y para los que quieren saber y quieren tomar las riendas de su vida, es una tremenda oportunidad. O sea, de hecho yo lo veo en el tema, por ejemplo, de los entrenamientos de modelos de inteligencia artificial. Vi que habían unos blockchain que estaban como especializándose en eso para efectivamente poder saber con qué tipo de datos y qué tipo de información se entrenó un modelo en particular para poder, por último, pagarle royalty por haber utilizado tu información o tu contenido para entrenar. Entonces, desde esa lógica, a mí el mundo de los NFT o de poder tener la trazabilidad de tus activos me hace mucho sentido. Pero ahí también hay que ver qué es lo que pasa en el mundo real con los activos, porque por ejemplo, hay proyectos que me han dicho que podemos listar un proyecto minero de mineral que está todavía en el yacimiento y no ha sido extraído. No. Si no lo puedo certificar, si no tengo certeza de qué es lo que está pasando, si no tengo certeza de lo que hay, además,
si no me lo certifica alguien que dé garantías en el mundo real, este no es un espacio para el humo. Si está bien hecho, si está certificado por quien corresponde, si me consta que en el mundo real existe lo que tú dices que existe, con algo más que tu palabra, ningún problema, lo podemos conversar, lo podemos revisar. Por ejemplo, me llamaron de otro proyecto que estaban tokenizando bosques para el tema de las emisiones de CO2. Perfecto, el bosque está ahí. Se certifica que está el bosque, se calcula el algoritmo, cuánto es el CO2 que se está eliminando del ambiente, listo. En la medida que tú tengas proyectos que tengan un correlato de valor, que agreguen valor, es maravilloso que ingresen al ecosistema. El problema se da cuando tú te encuentras con otro tipo de activos u otro tipo de instrumentos que no agregan ningún tipo de valor y que no existe una razón para su existencia. Porque eso es lo que contamina la imagen de todo el ecosistema. Por ejemplo, como... Yo no soy muy fan de los shitcoins. Y este es un tema personal. Los meme coins, una vez que ya están basados en una reputación de comunidad, puede ser, una parte de mí todavía no cree en ellos, pero el mercado cree en ellos, así que ¿quién soy yo para decir que no? Pero me preocupan. A lo mejor es porque soy gente más viejita, pero me preocupa cuando tenemos una mascota virtual que tiene un valor por ser una mascota virtual. Y eso fue. Y no hay un juego, no hay algo detrás. Si hay un juego, hay nada. Tenemos un ecosistema. Por ejemplo, no estoy hablando de, por decir algo, todos estos tokens que se basan en videojuegos, o en avatares, o en metaversos. Porque tú tienes una comunidad que efectivamente está activa y que tiene una realidad paralela en la que se desarrolla. Eso es otra cosa. Pero cuando lo que tienes es nada de atrás, me preocupa no tanto por aquellos que saben qué es lo que están consumiendo. Me preocupa por las personas que están entrando. O sea, yo no suelo recomendarle a una persona que parte en Bitcoin o Ethereum. No. Y me dicen, creo que es real eso, sí. Primero, ve cuál es tu grado de ansiedad, parte con stables, revisa cómo funcionan, hay productos de interés, hay muchas etapas que tú puedes quemar. Estudia, revisa, ve cuál es el protocolo que se alinea más contigo y en base a eso toma definición. Para que estés tranquilo con tus decisiones de inversión, porque esto no es algo que la gente entienda en un 100%, porque tiene muchas características técnicas. Y tampoco tienes esa confianza que tienes, por ejemplo, en las acciones de la bolsa, porque tú sabes que hay reguladores detrás y que hay cientos de años de historia. Acá estamos construyendo esa historia y recién están entrando los reguladores, recién están tratando de entender qué es lo que están regulando. Nosotros estamos tratando de ayudarlos también para que entiendan y que tengan la información en el fondo de lo que pasa en la cancha, porque una cosa es lo que tú declaras, otra cosa es lo que ocurre. Entonces, idealmente ambas cosas coinciden, pero no con todos los proveedores así. Entonces hay que preocuparse de que tengan la información correcta de qué está pasando. Entonces, sobre eso es la lógica. Entonces, es un mundo muy lindo, pero hay que ver también cuáles son los bordes éticos que se pueden ir aceptando desde quienes somos facilitadores del proceso. Sí, yo creo que eso es un tema como desde la discusión también de la inteligencia artificial, como que tiene que ver con un tema ético, como hasta dónde, porque la idea no es replicar el modelo de ahora, si la idea es, porque si no falla el proyecto, básicamente desde su esencia, porque la idea es descentralizar y poder hacer esto desde una manera de fluir distinta, no volverlo otro sistema que replica lo mismo pero con otra tecnología básicamente, porque ese sería como un poco lo que pasaría si la regulación empieza a entorpecer como el fluir de lo que se quiere. ¿O cómo lo veis tú? ¿Cómo veis que está empezando a surgir la regulación? No sé si en Chile, por ejemplo, hay regulación sobre blockchain, bitcoins, criptomonedas. No lo tengo tan claro. O sea, tenemos la ley FinTech y la normativa general de la CMF empieza a regir el próximo año. Ahora, en Chile tenemos suerte que la CMF es un muy buen regulador, es un regulador mateo.
Entonces estudia, revisa, pregunta, avanza. No es que te encuentres con un regulador que desde la ignorancia copie la norma de otro país y la implemente. O sea, eso no nos pasa en Chile, lo cual es un lujo. Es realmente un lujo. Sí, efectivamente. Ahora, también al ser Mateo sobrecompensa, entonces la regulación que se viene en Chile es muy pesada y van a quebrar muchas fintech, porque los costos de implementación son altos. Y creo que la culpa de eso la ha tenido el ecosistema, no necesariamente el ecosistema chileno, sino que el ecosistema desde el punto de vista internacional, porque cuando hay abusos, el regulador reacciona. El regulador no regula actividades que no están con abusos, que no están con cuestionamientos y que no generan riesgos. Eso no pasa. Si no, habría una regulación de tener patio, o sea, de tener flores. Claro, sí, no, sí te cacho, te entiendo. Y eso estoy pensando en los casos como de Estados Unidos hace poco, no me puedo acordar cómo se llama este gallo que terminó en la cárcel. Por ejemplo. Eso. Sí, pero es que ahí, por ejemplo, porque el caso FTX es muy bueno para tomarlo como ejemplo. Tú no necesitas que te digan que no puedes usar dinero de otras personas. Eso es criterio. Tal cual. Exacto, sí, pues, absolutamente. Entonces, si a ti te dicen guárdame esto, no te están diciendo véndelo, gana un interés y recompras. No, te están diciendo guárdalo. Y eso tiene deberes de custodia y eso no necesitas una ley especial. El problema de FTX fue que fue un delito común, que el objeto era... Y eso genera un frenesí. Exacto, te cacho. Cuando tú manejas dinero, cuando tú manejas activos financieros, tú sabes que no puedes abrir espacio para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Porque eso es criterio. Porque a cualquiera que esté moviendo dinero de un lugar a otro, tú le preguntas, oye, ¿te parece que está bien mover dinero narco? Obvio que no. Eso es criterio. Obvio que no. Sí, por supuesto. ¿Le trata de personas? Tampoco. No necesitas que te digan que es ilegal. Es un tema humanitario. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Claro, hay actores que no preguntan porque prefieren no saber y bueno, en fin, y en base a eso se generan problemas y por eso los reguladores ingresan. No es otra la razón. No es que quieran ahogar el sistema. Ahora, lo que decías tú de que la ley FinTech, yo tengo algunas nociones, pero no es mi ámbito de expertise. ¿Por qué dices que va a ser muy cara la implementación? ¿Cuáles son como, no sé, que no puedo entender yo, básicamente, como, cuál es el punto donde tú decís esto es demasiado crítico y esto es lo que encarece, o cuáles son las tres cosas, no sé, como en qué lo ves? La ley FinTech está muy bien pensada en términos de que establece distintos bloques de regulación en la lógica de qué tan grande es la institución. Y hasta ahí todo excelente. Estos bloques te van haciendo más difícil la regulación hasta llegar al bloque más alto, en el cual tú tienes que pedir certificaciones de continuidad operacional que son técnicas, necesitas tener sistemas de prevención de lavado de activos con proveedores. O sea, en general te piden proveedores que si tú los contratas directamente, más personas contratadas dentro del equipo, que pueden subirte los costos mensuales entre 50 y 100 millones. ¿Ya? Wow. Más fondos que tú tienes que tener en la misma CMF, como, o sea, no en la CMF, pero que tienes que tener depositados para garantía de si pasa algo, como para el público, igual que lo tienen los bancos, las financieras, que está todo bien. O sea, todo eso está en un banco, en un depositado a plazo, todo eso está muy bien. El problema es que el cálculo tiene que ver con cantidad de fondos custodiados, que son fondos que están ahí depositados, que tú no estás haciendo nada con ellos, o con número de clientes. Las fintech cobran muy barato porque trabajan por volumen. Entonces, llegar a las partes más altas de la regulación es tremendamente fácil por el número de clientes que necesitan tener para poder subsistir. Porque no son servicios caros. Entonces, ese es el problema. El problema es que como es por número de clientes, caer en los tramos más altos es bastante sencillo. Y la CMF actualmente no está disponible, o sea, existe la posibilidad de sacar, por ejemplo, algún tipo de norma, de, ¿cómo se llama?
de circular o algo que vaya modificando ese tipo de cosas, como mejorando los criterios, o Lo en están primera haciendo. instancia eso es nomás? Ah, ya. Lo están haciendo, pero la CMF está atrapada entre lo que es proteger a los usuarios y no ahogar el ecosistema. Entonces, como están ahí de jamón del sándwich, probablemente van a esperar al próximo año que ya se va a estar implementando para seguir mejorando la norma como lo han hecho hasta ahora. Vale, O sea, entiendo. pero no puedo decir que han sido cerrados o que no han estado Ya. abiertos al diálogo. Han hecho varias modificaciones, están respondiendo a las consultas, hicieron mesas abiertas, además tuvieron entrevistas privadas. O sea, ellos quieren hacerlo bien. Lo que pasa es que tienen que conciliar intereses que son de múltiples actores y que no conversan entre sí. Sí, pues es cierto. Es cierto. Pero han hecho un excelente trabajo. Qué difícil, o sea, porque uno como usuario, la fintech actualmente en Chile, o sea, de hecho una de las preguntas que tenía, pero que la respondí viendo tu entrevista, era si es que Crypto Market era una fintech, y efectivamente tú dices que sí, son parte de la fintech, y yo siempre he tenido FinTalk, Fintual, y y hasta ahí como llega mi visualización de las fintech chilenas. Eh, ¿Qué parte como esas también se verían como perjudicadas por este tipo por esta nueva regulación? De hecho, a ver, yo creo que más que perjudicadas, Perdón, sí, o el impactadas, enfoque es sí. todo el ecosistema está impactado, porque todos van a tener que hacer Claro. las cosas distintas como las estaban haciendo, escriturar cosas que no tenían escrituradas, generar procesos donde no los había, contratar gente en espacios que no los tenían pensados, contratar proveedores que no estaban en la cadena, certificar todo lo anterior por múltiples capas. Entonces, al final, todos tuvieron que cambiar lo que estaban haciendo, la manera, la forma, el fondo, algo. Y por Vale. lo tanto, se generó un estrés dentro del ecosistema completo. Además que acá cuando tú hablas de lo que es la familia financiera, tú tienes en el fondo las caricaturas de la familia. Desde los bancos que son como ese abuelito mal genio, hasta los primos que están dedicados al crowdfunding, que son entre dockers y camisita, pero hacen surf el fin de semana. Y en general, para nosotros los criptos es el primo adicto al crack, que nadie se quiere juntar con él, pero es brillante y a veces tiene ideas increíbles, porque es mal visto por la oveja negra que está dando vuelta. Hoy día tenemos que conversar todos, y ahí en la regulación está opinando mucho la Asociación de Bancos, por ejemplo, desde su prejuicio de cómo se hacen estas cosas desordenadamente, y va la gente del mundo cripto tratando de decir, sí, pero lo estamos haciendo con la tecnología, no es magia. Hay un back detrás, hay una trazabilidad, entonces empiezan con los análisis de riesgo, pero todo eso lo tiene que escuchar en el fondo la CMF y tratar de encontrar un punto medio. Entonces, O sea, sí, porque la idea es que ahí la CMF articule básicamente esas posiciones y llegue a lo que es lo mejor para el ecosistema y para lo que decís tú, que es para la gente que vamos a contratar dichos servicios. que eso es un poco lo que ocurre. O sea, acá tenemos mucho actor opinando, es mucho el cambio, pero vamos a ver el próximo año cómo se va piloteando y cómo se va mejorando. Oye, no sé cómo estáis de tiempo, pues estaba viendo que Si nos pasamos un poquito, ahí tenemos que hacer un... Yo creo que nos quedan unos 10 minutitos y de ahí ya, hacemos cambios. Bacán, perfecto. Hay a partir de esta conversación me surgió una duda específica porque creo que mi primer Ethereum lo compré en Crypto Market. Y actualmente solamente hacen como son un intercambio, básicamente ¿cómo se llama? Un exchange de criptomonedas, o están haciendo algún otro tipo de servicios. Mencionaste algo que tenía que ver con la línea B2B, que me pareció interesante como escuchar que están trabajando en una lógica B2B. No entendí lo que era on-off ramp de Capitals, pero te lo aprovecho de preguntar para saber, porque yo he trabajado siempre en temas B2B y creo que
la blockchain en, por ejemplo, la prestación de servicios donde la gente tiene que cargar horas o como marcar sus horas específicamente, o en lo futuro cuando existan servicios que los presten robots y en verdad tengan que funcionar por KPI y se ejecuten automáticamente los smart contracts y etcétera. Creo que esa lógica es como allá va. Entonces no sé si la línea B2B que ustedes están pensando solamente tiene que ver con capitales o también están pensando en esta lógica como de desarrollo de blockchain y estructuras y etcétera. Si es que se puede decir también, pero no sé. A ver, ahora lo que estamos haciendo es trabajar también con empresas que necesitan hacer envíos de dinero internacionales de altas sumas, Vale. pero dándole la trazabilidad completa desde banco de inicio a banco de término. ¿Por qué? Porque eso es una norma que se está empezando a implementar de a poco en Europa el próximo año, pero ya vimos que los reguladores están preguntando hacia atrás, lo cual es ilegal, pero no importa, lo están haciendo igual. Entonces nosotros nos estamos preocupando de que nuestros clientes tengan ese respaldo más adelante. Y se vienen varios... Solo una pregunta, perdón. ¿Eso tiene que ver con los transfer pricing? ¿Como mover desde un lugar, desde una filial a otra? ¿O eso es? ¿O lo entendí mal? No, tiene que ver. Por ejemplo, digamos que una empresa, una bomba de benzina necesita comprar petróleo a un país X. Ese petróleo lo tiene que pagar. Normalmente se lo paga por bancos. Cuando lo paga por bancos, tiene varios problemas. El primero es el tiempo. Se demora un par de días en llegar los fondos. A propósito de los fondos, tú sabes que tú enviaste una cantidad, pero no sabes cuánto es lo que vas a recibir al otro lado. Porque no sabes cuál es el tipo de cambio con el cual se va a recibir. Cuando tú haces esos envíos con cripto, a través de las mesas de dinero de los exchanges, el tipo de cambio está cerrado al momento en que tú lo envías. Entonces no hay riesgos y en el mayor de los casos se llega en 1 hora, 2 horas. Dependiendo, si es a China pueden ser 13 horas. Máximo un día, pero además lo viste siempre en la blockchain donde está. Nunca tu dinero está en una caja negra. Vale. Entonces tú ves dónde está y cómo se va moviendo y te ahorra tiempo, te ahorra costo y te baja riesgo. Entonces eso es una de las líneas que ya tenemos implementadas, que estamos trabajando. Pero además de eso, el próximo año se vienen varios productos más que hemos venido trabajando hace 2 años en un roadmap bastante interesante en que estamos redibujando quiénes somos como compañía y como grupo empresarial y cuáles son los problemas que vamos a atacar. Atacando algunos problemas sociales que nos tienen bastante complicados desde hace tiempo y que van en la línea de la democratización de la tecnología blockchain, de la búsqueda de casos de uso en los que podamos marcar una diferencia, entendiendo que tenemos que agregar valor al ecosistema, porque si no, no se justifica nuestra existencia. Y eso es algo que lo pensamos bastante. Qué buena frase. Distinta, y eso es lo que vamos a hacer. O sea, creemos que es muy lícito cuando una compañía ve lo que hace el vecino y hace lo mismo. Nosotros preferimos repensarlo a nuestra forma de hacer las cosas y eso es lo que vamos a empezar a publicitar el 2025. Eso tiene que ver, bueno, hay algunos ejemplos de eso, creo, en Sudáfrica, no, en África, creo, con respecto a poder implementar con los pequeños agricultores para poder tener trazabilidad de sus productos cuando llegan a las grandes cadenas y poder efectivamente ver cómo va pasando ese producto que vino de un pequeño agricultor y llegó hasta... Es como en esa lógica, como... No, nosotros nos vamos en la línea financiera, pero con casos de uso para acercar a la gente a beneficios que no tienen en el sistema tradicional financiero. Perfecto. Y respecto a lo que te mencionaba, como lo que tú has podido ver, este tema de los blockchain como pensado en temas de servicio o en pago de remuneraciones, ¿tú has podido ver en el ecosistema chileno o afuera que algo sí esté tomando como más fuerza o es algo que todavía está...? No, el pago a través de cripto se está resolviendo problemas de trabajo remoto a nivel internacional. Es parte, en el fondo, de lo que es servicios que se están dando en el ecosistema fintech ya como normal. O sea, hay muchas empresas que están en esa línea apoyando sobre todo a millennials y centennials que quieren moverse por todos lados para trabajar.
Entonces entendieron que había un mercado y que hay que facilitar sobre todo las recepciones de fondos. Así que ahí se ha generado una línea bien interesante de trabajo. Lo mismo lo que decías tú en logística, también es bien interesante lo que se está haciendo a través de otro tipo de billeteras, pero sí, para poder entender este paso etapa por etapa, bienes tokenizados, por ejemplo. Entonces Vale, se ha hecho con perfecto. oro, se ha hecho con esmeraldas, se está haciendo también con agricultura. Es interesante ver las distintas aplicaciones que puede tener la tecnología al día a día, pero sobre todo para dar certezas. Al final lo que se busca es transparencia con el uso de la Sí, tecnología. pues. Con Arturo estuvimos conversando y hablamos acerca de, yo le preguntaba cómo sentía él que estaba Chile hoy en día, más allá de temas políticos, no tenía que ver solo con eso, sino que en qué es lo que tenemos que hacer para ir hacia donde sea que queramos ir. Y él me decía que sentía que a Chile le faltaba un sueño. ¿Te hace sentido esa frase? ¿Crees que efectivamente un sueño pensado en algo como propósito, es como, ¿cómo lo ves en relación a lo que tú haces? Vives en otro país que me imagino que debe tener otra lógica totalmente distinta. Entonces, ¿cómo ves a Chile en el ecosistema mundial en temas de innovación, uno, y lo otro, si es que también cómo lo veis respecto a su sueño, hacia dónde queremos ir? O si estamos yendo hacia algún lugar que te parece a ti destacable. Mira, me preocupa Chile. Me Ya. preocupa Chile mucho. No puedo sino coincidir, porque creo que Chile no se conoce. Chile tiene una imagen de sí mismo que no es real. Nos falta terapia. Hace rato, nos faltan horas de terapia, nos falta mirarnos entre nosotros y reconocer que no somos tan distintos. Me llama la atención, o sea, mi país no tenía una disociación con la realidad como la que he visto en las noticias de un tiempo a esta parte. ¿En qué cosa específica como lo veis que fue como lo que te hizo pensar en eso? Así como que dijiste, chuta, en verdad, estamos como Chile se disoció de sí misma. O sea, me llama la atención cuando tenemos candidaturas basadas en narcotráfico con popularidad. Me llama la atención cuando el fondo se está olvidando, cuando no nos vimos como un país de centro. Nosotros siempre hemos sido un país ponderado. Podemos no estar de acuerdo. Sí. Me acuerdo en la universidad, trabajando en política. Durante las campañas podemos tener muchas diferencias con los del otro bando. Y después de las elecciones nos íbamos todos al mismo bar ordinario celebrar el que había ganado de todos los partidos. Ese era mi Chile. Mi Chile no era racista. Yo hoy día veo denostaciones a personas porque son distintas, como no las vi antes. Entonces, me llama la atención eso, me llama la atención el nivel de violencia. O sea, en algún minuto me tocó venir a Dublín 6 meses, volví y estaba en otro país latinoamericano, encerronas en la autopista, con pistolas en la mitad del día, como cuando llegamos al Far West. Chile no era así. En mi Chile, el delincuente te robaba la billetera, te devolvía el carnet para que no hicieras la fila y te pedía disculpas. Y era con una cortaplumas de este porte. Sí. Entonces, eso cambió. No se le prendía fuego. O sea, para mí ese fue el tema. Personas a las que se les prende fuego en Pionono. ¿Qué es eso? En nuestro país eso no pasaba. Entonces, se roban un auto con una guagua adentro. En mi país eso no pasaba. Entonces, una cosa es la desigualdad que hay que trabajar. Y que es un tema que se ha trabajado por miles de años. Y se va a seguir trabajando porque Chile es solidario. El chileno es solidario. Pero se perdió el norte. Se perdió el norte cuando tenemos un subsecretario acusado por violación. O sea, y un ministerio de la mujer que defiende con unas muy malas declaraciones, creo que era lo que quería decir. Pero las declaraciones muy malas. Entonces, fueron muy malas. Sobre todo cuando se pone la camiseta del feminismo. Entonces es raro. En el fondo, es un país incoherente hoy día. Y nosotros no éramos incoherentes. Chile era un país testarudo.
era un país que cuando tomaba una determinación no la cambiaba. Y aunque supiéramos que era un desastre, y aunque supiéramos que íbamos a morir hasta el último, o sea, esa es la historia de Chile. Nos comprometemos con una idea y hasta el último hombre de pie. Ese Chile no lo veo. Y me llama la atención que quedan pocos referentes que estén con la misma declaración que han tenido toda la vida. Estamos viendo líderes que cambian principios como quien se cambia camiseta. No, sí, Se es me verdad, llama la atención. es Ese verdad. no era mi Chile. Mi Chile era gente que ponía el hombro, y hay muchos que todavía lo hacen, que ponen el Sí, hombro a sí, una o sea, sí. causa y Yo dan la creo que la vida. gran mayoría, yo creo que la gran mayoría, si el punto es que el liderazgo hoy día es un problema, yo siento que hay un problema de liderazgo serio y que también tiene que ver, que lo hablamos con Arturo también, con el tema de la educación, si al final siempre se llega a ese punto de alguna u otra manera. Pero es que si la De gente educada es muy problemática. sí, sí, Yo me absolutamente. acuerdo con mi segunda hija, con la Marti, en algún minuto en quinto básico, en un colegio que no era un mal colegio, me decían, la niña tuvo problemas hoy día, necesitamos que usted le explique que los dinosaurios no vienen de los pájaros, porque tuvimos una gran discusión con ella. Y bueno, pero revisaste porque la niña tiene razón. Hay una Sí, teoría, un claro. paleontólogo chileno, Martina fue a una conferencia, porque le gustan los dinosaurios, entonces fue respuesta, es que ¿por qué la lleva esas cosas? Perdón por no tenerla viendo tele. Claro, sorry, Disculpe usted, le hice disculpa. difícil su trabajo de educar mal a mi hija. Claro, Perdón. exacto. Entonces, Mm. es una locura eso. O sea, cuando vas un poco más allá, cómo toman las cosas. Es verdad, es verdad. Oye, te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta que le hago a todo el mundo y aprovecho de darte las gracias, pero te lo puedo dar de nuevo después de la pregunta. ¿Crees que vivimos en una simulación? A ratos sí. Se siente como la Matrix. ¿Se siente como la Matrix? ¿Sí? Sí, los déjà vu te matan. Sí, te matan los déjà vu, es verdad, es verdad. He recibido respuestas, he recibido, la gran mayoría de las personas me han dicho lo que me has dicho tú, a ratos sí, me han contado anécdotas, cosas, etcétera, salvo que lo digo porque me dio mucha risa o sea, no risa, sino que me llamó mucho la atención la respuesta de César Hidalgo, que me dijo no, para nada, no creo que yo, pero no, para nada, súper pragmático, así que fue una, pero No, sí, a mí yo me también falta creo data. que sí, claro, eso, me falta data para poder llegar a la conclusión final. Sí, totalmente, totalmente. Fernanda, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que hay una diferencia de horas también, sé que estar en la posición en la que estás, tener este espacio para poder conversar conmigo, así que te lo agradezco mucho. Todas estas conversaciones a mí me sirven mucho para aprender a cómo yo también desenvolverme en los espacios en los que estoy, así que te agradezco mucho la apertura también y el haber terminado conversando de, de persona a persona, no desde que es lo que me ha terminado pasando siempre. Al final siempre terminamos conversando, es una entrevista entre personas, no te contacté por lo cripto, pero no fue desde ahí donde conversamos. Entonces te doy muchas gracias por eso. No, muchas gracias, Tomás, por la invitación. Realmente agradable la conversación y es bueno conectar con eso, conectar con el core y no irse solamente a la tarea. Eso es impagable.